Caso Iguala, 43 jóvenes desaparecidos. Ayotzinapa, una herida abierta en el corazón de México. ¿Qué sigue? Hoy debatiremos sobre el tema a fondo. A fondo, con Elisa Alanís. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a debatir a fondo este tema de Ayotzinapa, legalmente conocido como el caso Iguala. Me da mucho gusto saludar en el estudio esta noche a Verónica Berber. Ella es abogada del área de defensa de ideas, organización especializada en el uso del litigio estratégico de derechos humanos. Bienvenida, Verónica, gracias por estar con nosotros. Gracias. También se encuentra José Trinidad Larrieta, él es titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias, Elisa. Gracias por estar noches. con nosotros. Se encuentra aquí en la mesa Humberto Guerrero, él es coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar. Bienvenido. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches. También nos acompaña en la mesa Juan Omar Fierro, él es periodista y coautor del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Elisa, bienvenido. Un tema, como indicaba yo al inicio, una herida abierta en la historia de este país, en el centro neurálgico, porque además es representativo de lo que ha sucedido en los últimos años en el país. ¿En qué momento nos encontramos luego de una resolución de un tribunal colegiado en Tamaulipas, después de que esa resolución se impugnara, de que el presidente electo, hoy presidente de la República, dijera retomaremos nosotros independientemente de lo que resuelvan jurídicamente y haremos una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa, y firmó finalmente ese decreto ya como Ejecutivo Federal? ¿Cómo describirían el momento, Verónica? A mí me parece que es un momento paradigmático. En general, en los casos de desaparición forzada en México, ya que pues por primera vez se está viendo la voluntad por parte del Ejecutivo de esclarecer los hechos, ¿no? Conjuntándolo, por supuesto, con la sentencia que se tuvo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, donde ordena la creación de esta comisión independiente para la investigación del caso y pues digamos los mensajes que se están mandando desde el Poder Ejecutivo para realmente poder esclarecer estos hechos, ¿no? Y que esto es un parteaguas para los demás casos, ¿no?, de desaparición que existen en México. Independientemente de lo que resuelvan jurídicamente sobre la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ¿se realizará una comisión de la verdad o una comisión investigadora? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué sabemos del tema? Claro. Elisa, bueno, como señalaba Verónica, efectivamente nos encontramos en dos partes relacionadas con las comisiones de la verdad o comisión de la verdad. Efectivamente, la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, donde ordena la creación de una comisión de la verdad, cuya situación está todavía por definirse en el términos jurídicos en la Corte, por cierto. Y luego, pues el pronunciamiento que hizo el gobierno federal nuevo, pero ya desde la transición, hacían señalamientos relativos a la creación de una comisión de la verdad. Instancias con las que, por parte de la CNH, siempre fue puntual en decir que estábamos en toda la disposición, a partir de nuestra autonomía y de nuestra competencia constitucional, de colaborar con cualquier instancia que pudiera tener como objetivo encontrar la verdad sobre estos lamentabilísimos hechos. De manera que, de lo que preguntabas, de que en qué momento nos encontramos, en un momento extraordinariamente importante. Y creo que solamente quisiera puntualizar, Elisa, que esa comisión de la verdad, independientemente de las cuestiones de tipo jurídico y definitorias, van a tener una base fundamental a partir de la cual puedan transitar para llegar a la verdad de los hechos, y es la recomendación que ha emitido la CNDH el miércoles pasado, porque ahí están puntualizaciones
particulares, una investigación profunda, una investigación seria, responsable, profesional, científica sobre todo, y creo que ahí hay puntos nodales que pueden ser la base para las primeras acciones que deba tomar la Comisión de la Verdad una vez que sea instalada después de 30 días que están corriendo. José, sobre este punto en particular se suscitó mucha polémica porque dijeron revivió el tema de la verdad histórica, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos está diciendo que sí hubo restos o sí se encontraron restos en el basurero de Cocula que todavía no están identificados. Y muchas voces dijeron, ahí está, sí tenían razón y hay una verdad histórica parecida a la que decía el procurador Murillo Karam. ¿Está de acuerdo? No, desde luego que no. No es que revivamos de nuestra parte la llamada verdad histórica. Nosotros no ponemos ningún calificativo. Es el tema que es verdad y verdad es una sola. Y esa ha sido la guía por parte de la CNDH para hacer sus investigaciones. El derecho a la verdad que le corresponde a las víctimas y que nos corresponde a toda la sociedad en general. De manera que los planteamientos que ha hecho la CNDH están basados en su investigación, que es una investigación de más de 1.100.000 fojas en el expediente, una recomendación de 2.177 fojas, muy puntuales, abarca todos los aspectos, desde el antes de los hechos, durante los hechos, después de los hechos, y ahí se puntualizan muchísimas particularidades, muchas cuestiones que nadie había investigado, y sobre este punto en particular, desde luego que nosotros siempre hemos sido respetuosos de la posición de quienes han intervenido en las investigaciones. Desde luego hay cuestiones de tipo técnico en las que de repente no hay coincidencia, pero yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Nadie objetará la idea de que si hay unos restos óseos que no han sido analizados, pues que se lleven a Innsbruck, que se analicen. Los determinó, los observó la CNDH y dijo, ahí hay materia orgánica en estos restos que pueden ser analizados, 114 restos, llévense a Innsbruck, que es una instancia en la que hemos confiado todos, los padres, el propio equipo argentino de antropología forense, y bueno, que sea la ciencia la que hable. Exacto. Y que sea la Innsbruck quien los determine, corresponden o no esos restos a los normalistas. Que podría ser a 19 personas, ahorita sí, algo así había comentado la comisión. Puedo explicar eso con mucho gusto, que incluso en eso hay coincidencia por varias instancias, no solamente de la CNH, ya lo había dicho el equipo argentino de antropología forense. Pero quería decir solamente antes de entrar a ese punto un señalamiento muy importante. Independientemente de que sean o no los normalistas a quien correspondan esos restos óseos, creo que quienes sean también tienen el derecho, sus familias y ellos, de que se determine por qué llegaron a ese estado. José Trinidad, qué bueno que tocas ese punto porque no sé qué opinen. Y Humberto, porque fue un desastre el inicio de las investigaciones por muchos sentidos, ¿verdad? Primero en la Fiscalía de Guerrero, después lo atrae la Procuraduría General de la República de Murillo Karam, y lo que sucedió es que a partir de declaraciones, que hoy sabemos además que muchas de ellas sacadas bajo tortura, ¿verdad? Y hubo recomendaciones al respecto, enviaban al equipo de la Procuraduría a ciertas fosas y lo que estaba sucediendo es que escarbaban y encontraban restos que no eran de los normalistas. Iban a otra fosa y restos, iban a otra y restos. Pero además esos restos se quedaron en la nada, ¿verdad? Entonces no sabemos si además estos restos en el basurero sea un continuo, por ejemplo, de esta tragedia humana que ha vivido México en todos estos años. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se están dando esperanzas falsas, como han dicho algunos, a los padres de los normalistas con esta idea de la creación de una comisión de la verdad? No, para fundar y las organizaciones que acompañamos el caso, donde también está el Centro Miguel Agustín Pro, Serapaz y Tlachinola, no lo vemos como falsas esperanzas, pero por supuesto que los padres tampoco dan un cheque en blanco en términos de confianza, digamos, a este nuevo gobierno, ¿no? Sin duda es una nueva etapa donde los mensajes, los símbolos también son distintos. O sea, el pasado lunes, cuando vemos la firma del decreto por parte del presidente, donde pues en un trato digno y en un plano de igualdad los padres tienen la oportunidad de ver a la cara al secretario de la Defensa Nacional, estrecharle la mano y decirle esperamos que usted cumpla con la instrucción que le está dando el presidente. Creo que es un símbolo muy importante de esta nueva etapa en la que nos encontramos, donde esperamos dejar atrás justo la manipulación, la desinformación en las investigaciones. Y que haya, digamos, este cambio de paradigma en la forma en que se conduce esta investigación,
con contrapesos. Yo sí quisiera aclarar que bueno, que la recomendación de la CNDH, si bien, digamos, tomó bastante tiempo y efectivamente es una recomendación voluminosa, los padres ya lo han expresado, digamos, para ellos lo importante ahorita es justo esta nueva etapa e ir hacia adelante con esta comisión, que nosotros insistimos que es de investigación, no es comisión de verdad, y si quieren ahorita claro por qué, ¿no? Qué bueno, porque el Tribunal de Tamaulipas sí dice comisión investigadora. Así es. ¿Verdad? Pero para la verdad y la justicia. Para la verdad y la justicia, pero es una comisión investigadora. Pero el gobierno de Andrés Manuel sí dice comisión de la verdad. El propio Andrés Manuel el lunes lo fraseó como una comisión de la verdad. Es una confusión, creo, recurrente, porque efectivamente el centro de las pretensiones de las familias está en la verdad, por dura que ésta sea. Y creo que aquí hago un énfasis muy importante. Los padres nunca se han negado, digamos, a aceptar la verdad, aunque ésta pudiera no corresponder a la demanda histórica y principal de cualquier movimiento de desaparecidos, que es la presentación con vida. Exacto. ¿No? El tema es que las investigaciones que han planteado la hipótesis de muerte de los estudiantes, pues han estado plagadas de irregularidades, testimonios obtenidos bajo tortura, detenciones hechas ilegalmente, diligencias realizadas de forma desaseada, digamos, donde la cadena de custodia de la evidencia está cuestionada, ¿no? Sí, este tema de ver la presencia de Tomás Herón un día antes en el lugar, por ejemplo, donde después se encontraron los básicamente restos, lo que a los padres se les ha pedido es básicamente tener un acto de fe sin tener un sustento científico en la investigación que les permita objetivamente, mediante una explicación razonable, decir, bueno, esto es lo que ocurrió en el caso. Y sin ahondar en los temas técnicos en los cuales hay discrepancias con la CNDH, como ya se ha dicho, ¿no? O sea, algunos de los temas que ha abordado la CNDH en su recomendación ya habían sido abordados por el equipo argentino, por ejemplo. Efectivamente, de los restos. Se determinó que hay, técnicamente le llaman un número mínimo de individuos, que son 19 personas. Lo que el equipo argentino también ya determinó es que de ese número mínimo de individuos, no se puede, digamos, afirmar, no hay certeza de que que pertenezcan a los estudiantes, e incluso de algunos sí ya hay indicación de que no son, porque por ejemplo son mujeres, ¿no? O podrían corresponder a mujeres algunos de esos restos. Como bien dicen, efectivamente, si ahí hay otras personas o pertenecen a esos restos otras personas, por supuesto que también sus familias tienen derecho a saber qué pasó, ¿no? Pero digamos, como por este tipo de detalles es que sí, los padres, digamos, pues sí vivieron con dolor, digamos, el colocar este tipo de narrativas de nuevo sobre la mesa, ¿no? A partir de la recomendación de la CNDH, ¿no? Y pues que ha sido fuertemente cuestionada. Pero como decía, son cuestiones técnicas que el ofrecimiento a tener una discusión técnica sobre esos elementos está puesto sobre la mesa, el equipo argentino lo colocó y pues bueno. Ahorita si gustan, platicamos sobre el tema, coincidencias o no. Nada más me gustaría, antes de hacer una pausa, escuchar la opinión de Juan Omar Fierro sobre esta situación, lo que vivimos en estos momentos con todos estos ingredientes y con el seguimiento que tú has dado, Juan Omar, como periodista del tema y como coautor también de un libro donde profundizan sobre los perfiles de cada uno de los 43 jóvenes. Yo sí veo ahorita, por ejemplo, una contradicción en que siga vivan las impugnaciones de la Procuraduría General de la República a este fallo del Tribunal Colegiado. En congruencia con la llegada del nuevo gobierno, yo creo que esas impugnaciones tendrían que ser retiradas, porque si van a crear una comisión de la verdad o una comisión investigadora, no tiene sentido que haya impugnaciones vivas, ¿no? Y ya tienen las facultades para retirarlas y de esa manera pues ya resolver ya de manera definitiva, no tendría ni siquiera por qué esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, ¿no? Tiene la facultad del gobierno federal, la PGR, el nuevo encargado de despacho, de desistirse de esas impugnaciones y eso facilitaría que esta nueva comisión investigadora o comisión de la verdad
que están planteando desde el gobierno federal ya tenga bien definidas sus facultades, no haya duplicidad de funciones y realmente que haya un avance en el caso, porque lo que se necesita es justamente la verdad para las familias, ¿no? Sí. Para los papás de los 43 estudiantes desaparecidos, para los hermanos de los 43 estudiantes, los hijos o hijas que ellos tienen y que, por ejemplo, en el caso de José Ángel Campos, que al momento de la desaparición tenía una bebita de 3 meses. Oh. O sea, ¿tú hiciste el perfil de José Ángel? De José Ángel Campos sí. Castor. Sí. Y una niñita de 3 meses que va cumpliendo 4 años y que no conoció a su papá o no lo ha conocido, y creo que lo que se debe abordar en todas las investigaciones que hace la CNDH, que hace el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios, no sé si lo dije al revés, sí. o que hace el equipo de antropología forense argentino. También lo que debe buscarse es justamente que estas familias tengan acceso a la justicia y acceso a la verdad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con estos hallazgos que han encontrado cada uno desde sus ámbitos. ¿Cuáles son las coincidencias? ¿Cuáles las divergencias? ¿Y hacia dónde tendría que ir ya la investigación y la conclusión de esta etapa dolorosa con todos estos elementos que están además sobre la mesa y lo han puesto ustedes muy bien? Una pausa y volvemos. La voz de las víctimas y de los defensores de derechos humanos. Creo que es parte del centro y de la atención que debemos poner como sociedad. Ustedes son defensores de derechos humanos, conocen también a las víctimas y de pronto también se vuelven víctimas de la situación, porque hay una revictimización incluso de los propios jóvenes. Y ha sido también una constante, por lo menos en los últimos años, de decir, los mataron porque en qué estaban, no, los desaparecieron porque quién sabe sus pasos, sus antecedentes. Verónica, realmente platicábamos hace un momento fuera del aire que ha sido muy complicado en esta llamada guerra contra el narco identificar realmente quiénes han sido las víctimas y no criminales, ¿no? Sí, en realidad yo creo que en este punto sí deberíamos de partir del hecho de que toda persona que haya sido privada de la libertad ilegalmente, que se encuentre desaparecida hasta el momento, toda persona que haya sido ejecutada arbitrariamente, haya pertenecido o no al crimen organizado, es una víctima. Sí. Esto porque lo afirmo porque nosotros en México pues apostamos por el debido proceso, ¿no? Por el derecho de todas las personas a un juicio justo, ¿no? El que se le declaren responsables y en sentencia compurgar una pena impuesta por la autoridad. Pero, digamos, esta guerra contra el narcotráfico, al final a lo que nos ha llevado es justamente, como refiero en algún momento, a los daños colaterales, ¿no? Sí. Es decir, si bien puede ser que haya personas que hubieran estado involucradas, ¿no?, dentro del crimen organizado, eso no implica que no hayan tenido derecho a llevar un proceso justo, ¿no? Y que no se les haya castigado, digamos, extrajudicialmente. Esto se ha visto reflejado a lo largo de muchos años, con muchísimas víctimas. Yo podría afirmar que la mayoría de ellas, en las cuales al momento de buscar justicia, se encuentran con una pared, ¿no?, con una pared inmensa en la que no les permiten acceder a las investigaciones, no les permiten ofrecer pruebas, es decir, una serie de trabas, ¿no?, que ha puesto el propio Estado hasta el momento para la obtención de la justicia y la verdad, ¿no? A ver, vamos a ir con este punto directo. ¿Por qué estas trabas? Después conoceremos un poco los perfiles para conocer un poco más también quiénes son los 43, Juan Omar, pero ¿por qué no se ha podido llegar a las últimas consecuencias de este caso? ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es que el Estado ha tratado de proteger pues algunas instituciones que no supieron reaccionar en su momento. Desde el Ejército Mexicano,
que tiene un claro acto de omisión el día de los hechos, al no intentar proteger a los estudiantes normalistas, y que tiene su explicación además, yo digo ideológicamente, en que la normal de Ayotzinapa es considerada una normal de izquierda por parte de las autoridades, identificada así, desde que en algún momento de la historia de este país, de ahí surgieron comandantes de grupos guerrilleros como el propio Lucio Cabañas. Sí. Ideológicamente los normalistas son enemigos del ejército, para el ejército. Yo creo que ese adoctrinamiento del ejército no ha cambiado. Creo que queda demostrado ya en muchos testimonios brindados por los estudiantes. Ellos dicen que cuando llegaron al hospital, los militares, de las pocas cosas que les decían, ustedes se lo ganaron. Híjole. Y ustedes se los ganaron se convirtió ya en la condena del ejército en estos hechos. Una omisión que no ha sido castigada. Otra omisión que tampoco ha sido castigada es una ciudad como Iguala tomada por el crimen organizado, coludidas todas las autoridades municipales, estatales, y la sección de inteligencia del ejército, que se supone que está activa en todos los regimientos, en todos los destacamientos, no fue capaz de verla o lo ocultó. Y si lo ocultó a sus superiores, es que quiere decir que hay algún tipo de complicidad a nivel de estos regimientos que está dentro de Iguala con las propias autoridades estatales y municipales vinculadas con el crimen organizado. Tan solo esas dos omisiones por parte del ejército fueron suficientes para que el Estado mexicano no quisiera llegar a la verdad de los hechos, para proteger al ejército como institución, una protección que no resultó y que solo abonó a la descalificación del caso, que solo abonó a la desconfianza en el ejército, y que, por cierto, se consumó esa desconfianza con la descalificación de un general que se proponía que llegara a secretario de la Defensa y que al final no fue tomado en cuenta, fue descalificado. Ese general participó, era él estaba en el batallón, ¿verdad? Estaba en el comandante en el famoso batallón de la zona militar. En la zona militar. Y bueno, la descalificación lo alcanzó a él justamente por estas omisiones, dos omisiones muy graves que el Estado mexicano yo creo que intentó ocultar, encubrir, y que al final se han revertido. Es decir, es imposible concluir que todo se centró en un ámbito municipal, ¿no? Definitivo. Y mira, Elisa, si me permites, sí. Yo escucho todos estos puntos, los he ido anotando, y de verdad que a mí en lo particular me haría falta tiempo para explicar cada uno de ellos. Como me falta tiempo, quiero ir a algunos puntos medulares, pero sí quisiera invitarlos a todos ustedes y al público que nos ve, que se asomen, les ruego, les suplico, se asomen a la recomendación de la CNDH, porque todos estos puntos que se están tratando aquí están contenidos en la recomendación, abarca absolutamente todo. Usted esta parte, hay un capítulo por específico ejemplo, de la defensa José nacional. Trinidad, dinos así algunos los top 10, de las recomendaciones, o los puntos que tú creas importantes ahorita. Ahorita, importantes. Voy a decir primero algunos de la recomendación que tienen que asomarse a ver. Tienen que asomarse a ver la parte donde hablamos acerca de las motivaciones que existieron para la agresión de los normalistas, lo que comúnmente conocen como el móvil. Ajá. Tiene que ver la parte de la transmisión de órdenes que para el común de la gente se conoce como autoría intelectual. Tiene que ver qué pasó con el caminante. Tiene que ver qué pasó con el patrón. Tiene que ver cuál era la situación de la normal. Oye, pero danos un... Digo, sí, porque son... ¿Cuántas hojas? ¿Son un millón? De la recomendación son 2.177. De recomendaciones. Y están del expediente, en una secuencia, Elisa, del antes, del durante y el después. ¿Y por qué está así? Porque en el antes está toda la situación prevaleciente en Iguala y en la región que detonaron en el 26 y 27 de septiembre de 2014. ¿Qué es que el tráfico de drogas? Entre otras cosas. Pero ahí hablamos de la situación política, hablamos de la situación criminal, hablamos de la situación de los policías. Todo ese entorno detonó en Iguala. Y después viene la parte del durante, que es la parte dura, complicada, del día de los hechos, terrible, las omisiones y conductas de las autoridades. Y después el después, que no es otra cosa más que la evaluación que hemos hecho referente a la atención que el Estado dio al caso, tanto en la parte de investigación como en la parte de atención a víctimas, ¿no? Y decías, de los puntos que tiene uno que atender, yo quisiera referirme a algunos de los que señaló Humberto y que tienen que ver con estas partes finas, digamos, o muy concretas de la investigación. Primero, esto que nosotros estamos proponiendo que se investigue, que se mande a Innsbruck, que se analice 114 indicios óseos y dentarios, pues nadie los analizó, ni siquiera el EAF. El EAF
no mandó a analizar, ni le propuso a la PGR ni a nadie, estos restos óseos, 19 petrosas, que las petrosas no nos dan el sexo, no sabemos si son de hombre o mujer. Las 19 petrosas son los huesos. Estos de acá atrás, ¿verdad? Cada quien, dos huesos, tenemos petrosas detrás de los oídos. Sí. Si esa lógica nos lleva a decir que en el vertedero de Cocula se encuentran 38 petrosas, pues nos indicaría que serían de 19 personas, en lógica, en principio. Sin embargo, no se ha determinado que esas petrosas correspondan a una sola persona en par, sino que puede ser que sea una petrosa por cada persona y eso nos llevaría hasta el punto de 38. Lo que voy a decir aquí, que no lo hemos señalado en ningún otro momento, que hay otras 3 petrosas, que esas no las vio ni el GIE, bueno, sí las vieron, pero no las analizaron ni las pusieron para el número mínimo de personas, que son 3 petrosas que se localizan en la bolsa del río San Juan. Hay 3 petrosas que nos indicaría que serían de otras 2 personas, mínimo. Entonces estaríamos hablando que el número mínimo de personas en los hechos de Iguala referente a los restos óseos da para que sean 21. Sí. Además de esas petrosas, también se localizan otro tipo de huesos en el vertedero de Cocula. Por ejemplo, los llamados cóndilos mandibulares. Encontramos también restos de las manos de personas que son los huesos semilunares y huesos ganchosos. Todos esos serie de huesos deben de ser analizados y yo creo que eso va a ser muy importante que se haga como primera acción de parte de la Comisión de la Verdad. Qué datos, ¿no? Tan duros, escalofriantes. Ahorita platicamos aquí sobre este tema y también sobre las líneas de investigación que se deberán de seguir y un poco la respuesta también de Humberto, porque me imagino que hay mucha polémica en relación también a la bolsa, ¿no? Te escuchaba en la mañana también explicar ahí el tema, en donde dicen, sí, pero es que esa bolsa fue justamente la que llevó el personal de la Procuraduría y no se confía mucho de dónde realmente salió esa bolsa o si la encontraron ahí. Creo que es básicamente el cuestionamiento que se hace. ¿Realmente estaba en donde la encontraron o la sacaron de algún otro lado? ¿Cierto? Pero volvemos y platicamos sobre ese tema. Humberto, ¿cómo empezar a poner las cosas en orden, digamos, en este rompecabezas de investigaciones que se han realizado, de coincidencias, de divergencias y también de actores que participan tanto en la investigación como en las exigencias de que se resuelva el caso? Mira, yo creo que un punto de partida para justo continuar en la idea de una nueva etapa es, como se decía hace un momento, dejar atrás ya por completo la idea de que esto se trató de un caso aislado. Que se fue solamente en el municipio, ¿no? Municipal, y partir de la idea de que esto se trató de un operativo en un contexto de macrocriminalidad en la zona, ¿no? Oye, Humberto, perdón, algún paréntesis, nada más te interrumpo para que retomes este punto en tu respuesta. Tengo entendido que incluso los familiares de los normalistas no están negados a aceptar que en algún momento quizá algunos de ellos fueron incinerados o arrojados o terminaron sus restos en el basurero de Cocula. Creo que no se han negado a esa posibilidad, algunos, pero niegan el hecho de esta verdad histórica que comentó Murillo Karam, de que todos terminaron ahí y que fueron incinerados. Así es. Quemados e incinerados en el lugar. Y ya lo comentaba también hace un momento, ¿no? Los papás, las madres de Ayotzinapa no están negados a, más bien, lo que quieren es la verdad, y repito, por dura que pueda ser, siempre y cuando esta verdad tenga un sustento técnico, científico y derivado de una investigación que por fin sea diligente, conforme a los estándares de debido proceso, donde el manejo de la comunicación, de la información sea de buena fe, etcétera, ¿no? Y decía, para esta nueva etapa, para empezar a poner orden, es ya a partir de la idea de que fue un caso ocurrido en un contexto de macrocriminalidad, ¿no? Donde hay distintos niveles de intervención por parte de autoridad municipal, estatal, federal, e incluso en la federal, tanto la Policía Federal como el Ejército, ¿no? Que ahí hay algunas coincidencias. Ya está confirmado. Bueno, obviamente la presencia como testigos del Ejército está claro desde un principio y parece ser que también por lo menos 2 policías federales estuvieron presentes, ¿verdad? Pero ahorita, ¿no? ¿Sí? Ok. Y en este momento la prioridad es justo ver
digamos, haciendo esta identificación de esta multiplicidad de actores que intervienen en estos hechos, digamos, poder ubicar dónde pueden estar los nodos más importantes de información sobre el paradero de los muchachos, ¿no? Eso es una prioridad, porque obviamente la prioridad es de los padres y las madres, es saber dónde están. ¿Tienen los algunas muchachos. teorías con toda la información que han recabado en Fundar? Pues bueno, algunas de las teorías, bueno, no solamente de Fundar, pues, sino de la información que hay en el expediente, pues por ejemplo apuntan a que pudiera haber habido distintas rutas de desaparición, ¿no? Y que justo no todos los muchachos, por ejemplo, tomaron hacia el rumbo del basurero de Cocula, ¿no? Y entonces esa, por ejemplo, tendría que ser una línea de investigación a agotar exhaustivamente, ¿no? Otra línea que se ha colocado es, digamos, qué rol pudo haber tenido este tema del trasiego de droga en el contexto de Iguala, digamos, en la desaparición de los muchachos, es decir, hacer un análisis del contexto, de la forma de operar, de los patrones, del modus operandi, de los distintos grupos que operaban en la zona, ¿no? Para poder identificar, por ejemplo, rutas de desaparición o lugares donde las personas pudieran haber sido trasladadas, ¿no? Aquí, digamos, esta comisión de investigación que se quiere crear, lo que hizo el presidente el lunes es, digamos, dar el primer paso para la creación de esa comisión de investigación, ¿no? Emite un decreto donde lo que hace es darle una instrucción a toda la administración pública federal, ¿no? Para que se alineen y colaboren y remuevan cualquier tipo de obstáculo, ¿no? Para colaborar con la investigación de los hechos. Lo segundo que tiene que pasar para que se concrete ya, digamos, esta comisión de investigación es que la Procuraduría o Fiscalía, digamos, seguimos ahí en esa... ¿De qué va? ¿Cuándo va a haber fiscal? De momento sigue siendo Procuraduría, futura Fiscalía, digamos, determine qué mecanismo especial va a continuar con la investigación, para que entonces estas dos instancias, la que se creó mediante el decreto y esta instancia especializada en la Procuraduría, trabajen juntas y eso como tal conforma la comisión de investigación. Porque es una comisión de investigación porque no renuncia a su pretensión de ser una investigación de tipo criminal. Seguir las pesquisas. ¿No? O sea, sigue siendo una investigación penal que tiene tres objetivos. Localizar a los muchachos, sancionar a los responsables de la desaparición y sancionar también a los funcionarios, ¿no? Que en su momento hubieran obstaculizado las tareas de búsqueda e investigación de los hechos, y por eso no es una comisión de la verdad en el sentido clásico. Las comisiones de la verdad en el sentido clásico, muchos son instrumentos de carácter administrativo que sí hacen una investigación, hacen una determinación genérica de hechos, pero no tiene consecuencias penales. Digamos, pueden ser utilizadas posteriormente para alimentar una investigación penal, pero no son investigaciones y que penales, sería una comisión a lo mejor ad hoc a la propuesta general del nuevo gobierno de la justicia transicional y de una comisión de la verdad para saber qué carambas nos ha pasado en estas últimas décadas de desapariciones, asesinatos, ejecuciones y fosas clandestinas, ¿no? Juan Omar, pero ¿qué fuerza se requiere para someter en unas horas a 43 jóvenes? ¿Y quiénes eran estos 43 jóvenes? Realmente tenemos entendido que algunos, iniciaban, no tenemos entendido, estamos seguros que apenas iniciaban como parte de su historia para ser normalistas a futuros. Hace unos meses apenas fue la ceremonia de graduación de la generación de estos normalistas de Ayotzinapa, algo muy trágico. Eran muy jóvenes, algunos todavía no eran adultos, me imagino. ¿Quiénes eran, Juan Omar? Pues sí, la mayor parte de ellos eran jóvenes, jóvenes que son nada más los primeros en acabar una instrucción escolar dentro de su familia y que son, digamos, la esperanza de su familia. Adolescentes. Sí. Algunos casos, como el de José Ángel Campos, que era de los más grandes, por ejemplo, su historia es que él es padre muy joven, a los 24 años, empieza a desarrollar labores de campo, igual que su familia, y a los 33 años, por ejemplo,
decide hacer estos cursos de instrucción o de preinstrucción para poder entrar a la normal superior. Son cursos muy duros, que por cierto también han sido cuestionados, ¿no? Y al final de cuentas no tiene problemas para aprobar, digamos, estos cursos de preinstrucción, porque llevaba una vida de campesino y su esperanza era, porque ya sabía que venía, ya estaba, cuando empezó estos cursos, ya venía su bebé en camino, su niña nace cuando él está en estos cursos y se escapa un fin de semana a verla para convivir con su niña, y tiene 33 años y lo que quiere él es, pues, ser maestro para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, para apoyar a sus padres, para ser el primero que rompa con la historia familiar de falta de instrucción escolar. Y bueno, o sea, es una historia interrumpida que le ha costado, por ejemplo, a la familia para costear, por ejemplo, hay muchos cuestionamientos a veces de la gente que no conoce las historias de normalistas, de cómo se mantienen en la lucha, ¿no? Pues se mantienen vendiendo todo lo que tienen. O sea, la familia de José Ángel Campos vendió sus chivitos, sus gallinitas, todo lo que para financiar sus viajes, para estar siempre al pendiente de las búsquedas, ¿no? Entonces, estas familias, estos normalistas desaparecidos, representaban en muchos casos la esperanza de la familia, y la desaparición no solo rompe la esperanza de la familia, rompe con toda la historia familiar. Si estaban en condiciones de pobreza, esas condiciones de pobreza se van a ahondar, ¿no? Se van a agudizar, porque para poder estar buscando a sus hijos, para poder buscar la verdad, la justicia, han tenido que rematar la mayor parte de sus bienes. Hacemos una pausa. Volvemos, esto se va demasiado rápido para un tema tan complicado, tan profundo, y además con datos que están surgiendo que debemos conocer, que debemos analizar para poder conocer finalmente el paradero de estos 43 normalistas. Una pausa y volvemos. ¿De verdad se llegará a las últimas consecuencias? Verónica, ¿tú qué opinas? Eso es a lo que se aspira, ¿no? Sí. No podemos afirmar que al fin que sí se vaya a lograr, digamos, las expectativas que se tiene por parte de las familias, pero al menos me parece que ya se está dando un gran paso, que es la voluntad de hacerlo, ¿no? El hecho de que ya se haya ordenado la apertura por parte del Ejecutivo para las investigaciones, mandatando directamente a policía, a la Sedena, ¿no? Que den entrada tanto para inspecciones a lugares donde pudieran haber estado los normalistas, acceso a los expedientes, ¿no? Que haya la apertura de poder otorgar los recursos necesarios para que pueda operar esta comisión, el mandato que se tiene por parte de la Secretaría de Gobernación de firmar los acuerdos que sean necesarios con las entidades federativas para poder realizar las investigaciones, los acuerdos que se tendrían que firmar la Secretaría de Relaciones Exteriores con organismos internacionales, ¿no? Lo que, bueno, de alguna manera igual nos lleva a ver esta apertura que está teniendo igualmente el gobierno entrante de cooperación con estos organismos internacionales para la investigación de graves violaciones a derechos humanos. ¿Se van a integrar la CNDH con la participación de organismos internacionales? ¿Está abierto el juego para que las ONGs participen, para que el GIEI o el grupo de quienes quieran del grupo del GIEI regrese, o los expertos argentinos? ¿Vamos a tener mecanismos internacionales participando en esta comisión? Nosotros, lo que corresponde a la CNDH, desde luego, que reitero, la disposición para poder participar en todo organismo, comisión, en esta comisión de la verdad, para aportar todo lo que tenemos. Ya está ahí la recomendación, que es un punto de partida muy importante, pero ella está a disposición. No formamos parte de la comisión de la verdad.
insisto, es a partir de nuestra autonomía y de nuestra competencia constitucional vamos a participar. Pero sí formarían parte de la comisión investigadora en caso de que se llevara a cabo el tribunal, la resolución del tribunal, que como bien decía Juan Omar, pues se debería ya de eliminar todo tipo de impugnación, seguir adelante. Claro. Ahí sí están contemplados, esa resolución, porque yo me acuerdo que primero habían dicho así como que bueno, hay que ver, pero después realizaron un amicus curiae a favor de, ¿verdad? Dijeron sí nos integramos. Sí, nunca impugnamos. Siempre nunca impugnaron. Sí, claro. Y luego surgió el amicus, ¿verdad? Así es. Y ahí sí participarían. Totalmente, ¿verdad? Sí, la resolución del tribunal hay que acatarla, o sea, no podemos decir que no. Pero de todas maneras, aun cuando la resolución venga en cualquier sentido, hay la disposición de la institución, ¿no? Ajá. Quisiera hacer algunos puntos que son importantes. Uy, mencionaste algunos importantísimos. A ver, platícanos. Edades de los chicos de Ayotzinapa, el libro que hicieron fue fundamental para nosotros, para hacer un análisis de qué es la situación de la normal. Y efectivamente, los rangos de edad, el rango etario que le llaman también en criminalística es entre 17 y 33 años. Hay un chico de 17, los demás ya mayores de edad, y hasta 33 años, 2 en particular. Efectivamente, Elisa, tenían muy poco tiempo, un poquito más de 40 días. Y yo siempre he dicho, y lo he reiterado, los normalistas de nuevo ingreso, los desaparecidos, los fallecidos y los lesionados son absolutamente inocentes y son absolutamente víctimas de esta situación. El que eran parte de uno de los rojos, eso es un punto que tiene que investigar. Ese es un punto que tiene que investigar la Procuraduría y que nosotros tratamos en la parte específica acerca de las motivaciones que pudieron darse. Porque hay un dato muy importante. Ocurre que en el sexto autobús, que es otro de los puntos que tienen que ver. Que no es el quinto, es que yo me hice bolas porque primero hay un quinto autobús que habla del GIEI, ¿verdad? Que contenía droga. No se logró probar eso, pero nosotros ¿Y el sexto? El sexto autobús es algo que nosotros habíamos referido desde el 23 de julio de 2015. Llamamos la atención sobre un sexto autobús y hoy en la recomendación lo confirmamos porque resulta que es el primer camión que secuestran los normalistas y lo secuestran allí en el Rancho del Cura. Este camión tenía la ruta de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Ajá. Y en Chilpancingo, recordarán, una de las grandes aportaciones del GIEI era haber volteado hacia Chicago por aquello de los chats que recordarán. Sí. En esos chats hay una cosa muy importante. En los chats nada más recordar a la audiencia que hay un grupo de los Guerreros Unidos de criminales en Chicago mandando mensajes a Iguala, ¿verdad? Al grupo de guerreros en Iguala hablando sobre el tema de los normalistas. Eso también ahí está en esa parte que nosotros analizamos. Estos chats, los más importantes son entre narcotraficantes que están en México, no es de que vengan de Chicago. Sí hay comunicación con Chicago, pero los más importantes son entre narcotraficantes que están en México, uno en Toluca, otro en Iguala. Pero eso sí habla también de la criminalidad que recorre de Guerrero a Chicago, ¿no? Por supuesto. Y eso es gracias al GIEI, volteamos todos hacia allá. Pero de ahí surge un dato fundamental. ¿Cuál es? Hay una señora, eso se sabe por los chats, hay una señora que se sube a un camión, a este primer camión que secuestran los normalistas, en Chilpancingo. Y ahí se sube gente armada. Y en ese momento ella da aviso a los Guerreros Unidos, es lo que se entiende, y entonces la paranoia de los Guerreros Unidos en Iguala se desquicia. Y entonces todos piensan que quienes van a llegar en ese autobús pudieran ser de los rojos y que pudieran llegar a agredirlos. Y ese camión, precisamente, con esa gente armada que dice esta señora, según lo que narran los dos narcotraficantes, llega al Rancho del Cura, ahí en las inmediaciones de Iguala. Es el primer camión que toman los normalistas. Y después, que por cierto, hay oposición de parte del chofer del autobús, inexplicable, porque tenía indicaciones él, como todos los demás choferes, de que cuando hubiera la eventualidad de que llegaran normalistas a llevarse autobuses, los dejaran, incluso se fueran con ellos, pero no evitar que se lo llevaran. Y este señor se opuso. Y no solamente él, sino también se opuso un pasajero. Total, que incluso negocian con los normalistas, según las pruebas que tenemos, se van a la normal y resulta que a la central camionera y no cumplen el pacto, no les dan el camión. E incluso no tenían como objetivo los normalistas ir a la central. Eso se detonó a partir de que no les dan el autobús y entonces los normalistas, los que estaban en la caseta en un camión, el 1568, y los que estaban en el Rancho del Cura, en el 1531, se van a alcanzar a sus compañeros a la central camionera porque no habían logrado obtener el autobús. Pero ahí hay una cosa muy importante. Entonces yo creo que la Procuraduría tiene que analizar esa situación para saber qué es lo que pasó acerca de las motivaciones, el móvil que fue detonante en esta asunto. Podríamos hablar de una noche de confusión. Sí. Y una confusión por parte del grupo criminal de Guerreros Unidos, en donde empiezan a activar toda esta maquinaria mortal
que como vemos abarcaba los 3 poderes de gobierno. Cierto, porque además, lo decía hace ratito Humberto, muy bien, las omisiones y las acciones de autoridades, también lo señalabas tú, de los 3 niveles de gobierno. Ahí en la recomendación estamos recomendándole a 17 autoridades de los 3 niveles de gobierno, al propio presidente de la República en su momento, Enrique Peña Nieto. Y entonces estamos ahí señalando cuáles son las omisiones trascendentales de la PGR, que fue la primera que tuvo conocimiento de los hechos y no hizo nada. Y quizás si hubiera actuado, no hubiéramos tenido las consecuencias que ahora lamentamos. Sí. La inacción de la Policía Federal, que desde las 9:50 de la noche también tuvo conocimiento. Sí. La Policía Estatal, que estuvo allá al pendiente todo el tiempo y no actuó. Y hubo órdenes del secretario de Seguridad Pública del Estado hacia el subsecretario y luego al jefe regional de la policía para que no actuaran. Entonces, uno ve la suma de cuestiones y además las agresiones directas de las policías. Y yo si quieres te puedo enumerar aquí cuáles son las autoridades policiales, sobre todo, que tienen intervención en los hechos y que nadie había revelado. Hablamos, por ejemplo, a nivel federal de las omisiones de la Procuraduría de la República, la intervención o inacción de la Policía Federal. Estos 2 elementos que en el puente del Chipote no actuaron. Sí. Y luego la Policía Federal Ministerial, que también ya está acreditado que tuvieron alguna intervención. Luego la Policía Estatal, que no solamente omitió actuar, sino también hizo disparos en contra de los normalistas. Increíble, y así. Conociendo toda esta actividad, que quisieran centrar todo a una historia municipal, ¿no? Bueno, ya hablamos de las sociedades, porque nos tenemos que ir. Me gustaría que en una frase dijera cada uno de nuestros otros 3 invitados, ¿verdad? ¿Qué referirían sobre este caso, sobre lo que nos ha comentado también José Trinidad? En una frase, ¿hacia dónde tenían que dirigirse la mirada de las pesquisas, de las investigaciones y de la sociedad en este momento? Vero. Me parece que en este punto deberíamos de dirigirnos hacia el esclarecimiento de los hechos, hacia combatir en general las graves violaciones a derechos humanos que se han tenido durante los últimos años en México, porque la sociedad lo necesita. Humberto. Tendría que dirigirse a retomar las líneas de investigación que ya había planteado la Asistencia Técnica Internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que sí va a regresar. Se está discutiendo los cómo, ¿no? O sea, en qué contexto, con qué marco, pero el decreto dice claramente que se tiene que buscar los acuerdos con la Asistencia Técnica Internacional, y creo que por ahí va a estar la clave de la resolución. Juan Omar. Para que México no siga siendo el país de las masacres, como San Fernando, como Cadereyta o como la desaparición de 43 estudiantes, se tiene que castigar todas las omisiones que hubo en el camino y dar con los responsables materiales e intelectuales sin que haya, digamos, tanta incertidumbre sobre estos hechos, para que, si no se llega al esclarecimiento total de ellos, por lo menos estemos lo más cercano a la verdad y a la justicia, que las familias y el resto de los mexicanos tengamos tranquilidad de que en este caso no se repitió la impunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito para que podamos seguir platicando sobre este tema, que al parecer comienza una nueva historia rumbo a la verdad. Así, la verdad a secas. Muchas gracias por acompañarnos. Chicos, se nos fue rapidísimo, ¿verdad?